Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 24 de Crímenes Atroces. Espero que hayan disfrutado mucho los casos que les he brindado todo el mes de agosto. Hoy terminamos un mes más y lo cerraremos con un caso peculiar que habla precisamente sobre los trastornos mentales, que prácticamente involucra los trastornos mentales en este caso, que con este bonito tema cerraremos el mes de agosto y ya el mes de septiembre serán unos cuantos casos mexicanos para celebrar el mes patrio y otros internacionales, por así decirlo. Ya sabrán el orden de cuáles casos serán, lo sabrán en su momento, pero de momento conozcamos este caso del día de hoy. En 1977, un hombre fue arrestado por cometer secuestro y violación a unas jóvenes. Pero lo sorprendente del caso es que ese hombre aseguró que no fue él el que cometió estos crímenes, sino que fue otra persona que tomó posesión de su cuerpo. Pero no solo eso, aseguraba que 24 personas diferentes habitaban en él. En este episodio, hoy conocerán el caso de un hombre que fue el primero en ser declarado no culpable debido a que sufría el famoso trastorno de personalidad múltiple. Hoy les contaré el caso de Billy Milligan, el hombre de las 24 personalidades. Si han oído hablar de este caso, seguramente han visto la serie documental Los monstruos internos, las 24 personalidades de Billy Milligan, que está en Netflix. Y han visto la película Frank, y si son fan de la cultura popular, ya habrán escuchado de este trastorno en otros medios, o lo han visto en la cultura popular. Vamos a empezar con este caso. Antes de hablar del caso en cuestión, primero damos un breve resumen de lo que es el trastorno de personalidad múltiple. Antes de conocer la historia de Milligan, conozcamos qué es este trastorno. El trastorno de personalidad múltiple, o conocido actualmente como trastorno de identidad disociativo, se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en una persona, cada una con su propio patrón de percibir e interactuar en el ambiente, que alteran o influyen en el control ejecutivo de forma rutinaria. Es decir, que cada personalidad tiene su forma de actuar ante la vida. No obstante, la expresión o ausencia de estos estados de personalidad varía dependiendo de la motivación psicológica, el nivel de estrés presente, la cultura, los enfrentamientos internos y dinámicos, así como la capacidad de manejar las emociones. O sea, tiene que haber una cosa muy fuerte para que se active esto y tu personalidad esté fragmentada. La causa se asocia a trauma infantil prolongado o repetido. En aproximadamente el 90% de los casos hay un historial de múltiples formas de negligencia o maltrato infantil. Otras experiencias traumáticas incluyen guerra, procedimientos médicos difíciles, terrorismo, problemas de apego, desastres naturales, abuso de organizaciones coercitivas, pérdida de cuidadores, trata de personas y dinámicas disfuncionales en el hogar. Me sorprende que la mitad de los asesinos en serie no sufren de algunos sí sufren de este trastorno de personalidad. No todos, pero algunos. Y en la cultura popular, este trastorno se ve reflejado en personajes como Kevin Wendell Crumb, el protagonista de la película Fragmentado. Por si no saben cuál es el de los famosos memes de Yo Soy Patricia. Luego está Moon Knight, la famosa serie y el famoso personaje de
de Marvel, Norman Bates, protagonista de Psicosis, Norman Osborn o el Duende Verde del villano de Spider-Man, Pamela Voorhees, la mamá de Jason Voorhees de Viernes 13, Bruce Banner o conocido como Hulk, Dos Caras, el villano de Batman, y Beavis de la famosa caricatura de MTV, Beavis and Butthead. Si esto último lo identificaste, por favor chécate la presión, porque ya estás en la vejez. Es decir, pasa un trauma súper fuerte que una persona en su interior como que se fragmenta y termina con una o varias personalidades. No se sabe cuál es el límite, cuántas personalidades exactas puede tener. Eso es variado. Hay quienes tienen 1, 2, 3, 5, 10. Milligan tenía 24. Pero bueno. Ahora sabiendo lo que es este trastorno, comencemos con nuestra historia. William Stanley Milligan, más tarde conocido como Billy, nació el 14 de febrero de 1955 en Miami Beach, Florida, Estados Unidos. Su madre era Dorothea Sands, quien era una cantante con tendencias a los hombres inestables y quien creció en la zona agrícola de Ohio. De hecho, vivió en Lancaster, Florida, con su primer esposo y después de este divorcio se mudó a Miami Beach, con quien nuevamente se casó y el padre de Billy era Johnny Morrison, quien era un comediante que en realidad estaba casado, un comediante depresivo que en realidad estaba casado con otra mujer. Además de Billy, la pareja entre Johnny y Dorothy tuvieron otros hijos. Eran Jim, quien nació en octubre del 53, es decir, el hermano mayor, y Katie Joe, quien nació en diciembre del 56. A Morrison se le dificultaba la paternidad. Según el doctor Daniel Keyes decía, citándolo, cubrir los gastos médicos abrumó a Johnny, pidió más prestado, jugó más, bebía más, fue hospitalizado por alcoholismo agudo y por depresión en 1958. En lo que parecía un intento de suicidio en la que Dorothy lo encontró desplomado sobre la mesa con una botella de whisky escocés y una botella vacía de somníferos en el suelo. Tristemente, unos meses después de este intento, el 17 de enero de 1959, Johnny se suicidó por envenenamiento de monóxido de carbono. Si han visto esa forma de suicidio, es el humito que sale de los tubos de escape o el que genera cuando le enciendes al horno. Para ese entonces, Billy tenía tan solo 4 años de edad cuando sufrió. Aquí va la primera parte de posiblemente su detonación en sus 24 personalidades. En 1963, Dorothy se casó con Chalmer Milligan y la familia se mudó a Lancaster. En algunos informes, su padrastro, es decir, Chalmer, sodomizó y torturó a Billy de forma repentina, colgando de los dedos de los pies y las manos en un granero propiedad de la familia. De acuerdo con los psiquiatras que atendieron a Billy, el abuso hizo que la personalidad de Billy Milligan fragmentara como mecanismo de defensa para escapar de sufrimiento, y antes de esto, la madre se divorció de este hombre. O sea, ya empezamos el punto básico, que es para evitar la realidad. Si han visto la serie de Moon Knight, ya ven que cuando el personaje principal, cuando muestran en flashback que cuando él era niño, el constante acoso de su mamá de que porque mató a su hermano, spoiler, si alguien no lo ha visto todavía, de repente crea otra personalidad al momento para evitar el dolor. La primera personalidad de Milligan que apareció fue David, de 8 años, muy sensible, al que llamó el guardián del dolor.
quiero hacer un paréntesis. Aquí voy a estar diciendo varias personalidades, pero tengo una. Más adelante les voy a leer cada una de las personalidades de Billy Milligan para que sepan cuáles eran. Bueno, primero fue David, quien lo llamó el guardián del dolor. Después llegó Christine, de 3 años, una niña disléxica que le gustaba dibujar y quedarse en un rincón cuando Billy se metía en problemas. Y llegó el sordo de Sean, con 4, que escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas 3 identidades emergieron de Billy a partir de los 5 años. Poco más se sabe de su infancia y adolescencia, salvo que a medida que nacían distintos personajes, el yo principal mermaba terreno y también memoria. No recordaba en quién se convertía ni lo que había hecho el día anterior. Así perdió numerosos trabajos, amistades e incluso parejas sentimentales que desconocían que estaban ante un verdadero Jekyll y Mr. Hyde. Si no saben cuáles son, que es Jekyll y Mr. Hyde, es una novela famosa que el personaje principal también sufre de un trastorno de personalidad. Quienes han leído esa historia, bien por ustedes, que si no, lean por favor. Las cosas no mejoraron durante su adolescencia. La adolescencia de Billy. Fue suspendido de la secundaria tras entrar en una especie de trance que lo llevó a vagar por las calles. Sus padres lo mandaron a un hospital psiquiátrico en Hilltop, en Columbus, donde se diagnosticó una neurosis histérica. Sin embargo, a los 3 meses fue expulsado y tiempo después se unió a la marida, donde también fue echado por no lograr adaptarse. A eso pasa mucho con las personas con personalidad múltiple. Ellos luego hacen una personalidad, hace algo y luego uno no sabe cómo terminó en eso. Lo pasa mucho cuando alguien tiene como estos flashbacks de que quieres intentar recordar pero de plano no recuerdas nada. Cabe destacar que por esos años unas mujeres acusaron al joven y a un amigo de violación. Milligan argumentó que eran prostitutas y que, como él no había podido llevar a cabo el acto sexual, no les quiso pagar. Un juez los declaró culpables y él tuvo que cumplir 6 meses en un campamento juvenil en Sunsetville. Fue así como en 1975 Billy se transformó en todo un criminal y fue encarcelado en la institución correccional de Lebanon, Ohio, al cometer una violación y un robo a mano armada. A principios de 1977 lo pusieron en libertad condicional tras registrarlo como delincuente sexual, sin que nadie sospeche el cóctel de temperamentos que llevaba dentro, es decir, sus personalidades. Llegó octubre y Billy empezó a deambular por el campus de la Universidad Estatal de Ohio en busca de nuevas víctimas. En un breve intervalo de tiempo, secuestró y violó a 3 mujeres que lograron identificarlo. Pero cuando describieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba con Billy. Mientras que una mujer aseguraba que tenía acento extranjero, que el perpetrador tenía acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad pese a violarla, y la última que el susodicho le hablara como si fuese una niña de 3 años. Así que estaban ante un caso desconcertante. Es decir, nadie sabía qué onda. O sea, describieron el aspecto principal era de Billy, pero lo describieron como un señor que hablaba en otro idioma, como una niña de 3 años. ¿Qué habrá pasado? Y aquí hay un punto importante. Cuando las autoridades capturaron a Milligan, destacaron que su comportamiento era errático y singular. Lo mismo se mostraba dócil y tranquilo que agresivo y violento. A veces escribía con la mano izquierda, otras con la derecha.
En ocasiones tenía acento eslavo, otras alemán, inglés, entre otras. Es como si las distintas personalidades surgiesen cuando le eran más útiles. Pasa mucho cuando tienes una personalidad múltiple. O sea, si tu personalidad es un niño de 3 años, va a actuar como un niño de 3 años. Si una personalidad tuya es zurda, va a hacer todo con la zurda. Si tu personalidad habla en otro idioma, va a hablar en otro idioma sin que la personalidad original sepa hablar ese idioma. A la espera de un juicio, permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado y violación hasta que le realizaron los exámenes psicológicos pertinentes para ver si declararlo culpable o no por causa de demencia. Así como tipo Ed Gein, por así decirlo. Es decir, me saltó una parte. Los distintos estudios confirmaron que el joven padecía esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple. Es decir, los expertos detectaron que existían 2 o más personalidades en Milling, provocado como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por abuso sexual o físico muy grande. Lo que le hizo el padrastro, prácticamente. A raíz de esto, la personalidad fragmentaría su psique para poder sobrellevar su trauma. No sé si algunos han visto, son fan de Padre de Familia. Hay un episodio en donde Stewie accidentalmente ve a sus padres teniendo relaciones sexuales y de repente su personalidad se fragmenta en varias personalidades. Exactamente, ese tipo de trauma fuerte es cuando alguien genera esas personalidades como mecanismo de defensa. Con estos informes de los exámenes y eso, los abogados de Billy Milligan, Gary Schweikart, no saben lo mucho que batallé por este apellido, y Judy Stevenson, respaldaron su defensa en el trastorno mental que padecía su patrocinado para que lo trasladaran a un hospital psiquiátrico. Entre ellos, el Athens Lunatic Asylum. Y así fue como, a la espera del juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades. Cada una tenía sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias desde alimentos, aficiones hasta lo sexual. Las de Rage y Adalana eran las más fuertes y las que cometieron sus principales delitos. A continuación voy a nombrarles la lista. Están divididas como las 10 deseables, es decir, las personalidades buenas. La personalidad 1 es la del propio Billy, quien tenía 26 años, que es la personalidad principal que se encontraba fragmentada. La segunda personalidad se llamaba Rage Badaskovinic, de 23 años. Era el llamado guardián del dolor, era un comunista yugoslavo con acento eslavo. Recuerdan que una de las víctimas aseguró de que su perpetrador tenía acento eslavo. Era este. Bueno, tenía acento eslavo, era aficionado a las armas y al karate. Muy fuerte, que cometió diversos robos, pero no sabía nada de las violaciones. La tercera personalidad era Arthur, un hombre de 22 años, era un hombre inglés muy educado, formal e inteligente, experto en ciencia y medicina. Él era el que ponía en orden entre sus otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería de pensamiento intelectual. Es decir, el más nerd de toda la familia. Luego, la personalidad 4 se trataba de Allen, de 18 años, quien era un estafador y manipulador e hipócrita, un agnóstico que escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba en el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. Algo también importante del trastorno de personalidad múltiple. Si tú no tenías ningún vicio como alcohol, drogas o cigarros, dependiendo de qué personalidad tenga estos vicios, los va a hacer.
los va a tener y va a fumar, tomar o a lo que sea. Bueno, nos quedamos en Allen. La personalidad número 5 se trataba de Tommy, un joven de 16 años, quien tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era experto en electrónica. Además de que pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces se le confundía con Allen, el anterior. La personalidad 6 se trataba de Danny, de 14 años, quien sufría antropofobia, es decir, miedo a la gente y en especial a los hombres. Pintaba bodegones porque Chandler lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. Es decir, bodegones, los hoyos, quiero suponer. Luego nos encontramos a David, de 8 años de edad, quien también era llamado el guardián del dolor porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades, ya que tenía mucha sensibilidad. La personalidad 8 que encontramos de las 10 deseables está Christine, una niña de 18 años quien tenía dislexia, le gustaba dibujar y vivía apartado de los demás. Esta personalidad, curiosamente, una de las personalidades, específicamente Arthur, le enseñó a leer y escribir, mientras que Regan tenía un vínculo muy especial con ella. La 9ª personalidad se trataba de Christopher, de 13 años, quien era el hermano de Christine y era una persona obediente pero problemático, además de que tocaba la armónica. Y la 10ª personalidad de las deseables se encuentra Adalana, de una joven de 19 años, quien también era lesbiana, tímida y solitaria. Escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el consentimiento ni de Billy ni de los otros alter egos. Es decir, estas son las que las deseables, o sea, las que sí no causan otro problema. Pero ahí viene lo interesante. Otros psiquiatras que lo trató durante su reclusión fue David Cowell, quien añadió 14 personalidades adicionales a las 10 y las describió como los indeseables. A partir de aquí voy a describir las personalidades de la 11 a la 24. La personalidad 11 se trataba de Philip, de 20 años. Era conocido como el matón y tenía un acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje vulgar y cometía delitos menores, o sea, un criminal pequeño. La 12ª personalidad se trataba de Kevin, de 20 años, y era un delincuente que planificaba robos, entre ellos el de una farmacia. La personalidad número 13 se trataba de Walter, de 22 años, y era un australiano cazador de caza mayor, con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. Antes de continuar, bueno, la personalidad 14 se trata de April, de 19 años, conocido como la perra, quien planeaba vengarse del padrastro de Billy, tratando de convencer a Regan para que lo hiciese, cosa que nunca logró, tristemente. Luego está Samuel, de 18 años, quien él era la personalidad número 15, que era un judío y era la única personalidad que creía en Dios. Todos eran agnósticos. Además que esculpía y tallaba en madera. La personalidad 16 se trata de Mark, de 16 años, conocido como el zombie porque no hacía nada a menos que alguien se lo dijese. O sea, de estas personas que le dices, que no hacen nada hasta que tú les haces algo. Yo me considero casi un zombie, por así decirlo. Luego está la personalidad 17,
llamado Steve de 21 años, quien era y era conocido como el impostor. Él imitaba a los demás de forma burlona y se reía de ellos. Era quien causó los problemas familiares. Luego está Lee, de 20 años, la personalidad número 18, y él era muy cómico, bromista e ingenioso. Sus bromas provocaban peleas y no se preocupaba de las consecuencias de sus actos. Luego está Jason, de 13 años, quien sufría de reacciones histéricas y rabietas. Jason es la personalidad número 19. Luego está la personalidad 20 y tenemos la personalidad 20 y se trata de Robert, de 17 años, también llamado Bobby, y él era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. En la personalidad número 21 nos encontramos con Sean, de 4 años, conocido como el sordo que escuchaba zumbidos en su cabeza. Fue las primeras personalidades que apareció en Billy. La personalidad 22 se trata de Martin, de 19 años, quien era un snob. No sé cuál es ese término. Sé que hay gente de Nueva York que me está escuchando. Por favor, díganme qué es un snob. Bueno, ya dijimos que él era un snob de Nueva York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. O sea, un nini, por así decirlo. La personalidad 23 se trata de Timothy, de 15 años, también conocido como Tibi, y él trabajaba en una floristería donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. Y la personalidad número 24, es decir, la última personalidad que tuvo Billy Milligan, no tiene un nombre exacto, pero se le conocía como el maestro y tenía 26 años. Curiosamente, la edad de 26 años es la edad de Billy Milligan. Bueno, el maestro era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era brillante, sensible y con gran sentido del humor. Él se consideraba el mismo como yo soy Billy en una pieza, según sus palabras, porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de las otras personas. O sea, Billy nunca se acordaba de lo que hizo, pero el maestro se acordaba de todo lo que hicieron los demás. Bueno, y ya llegamos casi al final de la historia. Cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy sacó alguna de sus personalidades ante el tribunal, puso varios acentos, se sentó y se comportó de manera distinta. Ya todos los presentes se encontraban ante Billigan y 23 identidades más. Con él es la 24. Y como aseguró uno de sus defensores, aunque es posible que el trastorno de personalidad múltiple se pueda falsificar o incluso no ser real, lo que no pueden falsearse son sus síntomas. Y así fue como su juez ordenó su traslado a una institución mental hasta su recuperación. En palabras más simples, el juez los declaró no culpable de los cargos y los sentenciaron a un hospital psiquiátrico. Mismo caso que con Ed Gein, el carnicero de Plainfield, quien al demostrar que él sí tenía un problema dental, lo declaró no culpable. Y durante 10 años, los médicos trabajaron con Millie para lograr su curación. Cosa que consiguieron. En 1988, y después de que todas las personalidades se fusionasen en una sola, Billy Milligan, o el violador, salió en libertad, y además lo absolvieron de todos los cargos en 1991. Durante mucho tiempo Billy estuvo teniendo una vida normal. Y aquí va una cosa curiosa. Una vez
dado de alta, Billy se mudó a California, donde comenzó una nueva vida, e intentó que James Cameron, el director de Titanic o el director de Avatar, hiciera una película sobre su historia. Pese a que compraron los derechos del libro The Minds of Billy Milligan, de Daniel Keyes, uno de los psiquiatras que lo trató, para realizar la cinta, la película jamás se rodó. Ni siquiera cuando en 2015 Jason Smilovic y Todd Katzberg retomaron el proyecto de The Crowded Room, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que por ahora sigue parado o no sabemos si ya está al aire. No así la película Split o Fragmentado, que se basó parte de su relato en Billy Milligan gracias al actor James McAvoy. ¿Recuerdan al principio que les mencioné el nombre del personaje? Ahorita les digo, porque luego se me olvida el nombre. El personaje de Kevin Wendell Crumb. Ese personaje está basado, la historia de Fragmentado está basado en el caso de Billy Milligan. Si tienen una oportunidad, vayan a ver esa película. Y así, por muchos años estuvo en libertad Billy Milligan, conviviendo con sus personalidades, hasta un día en específico. El 12 de diciembre de 2014, es decir, ya casi 10 años, Billy Milligan murió de cáncer a los 59 años de edad en un asilo en Columbus. Su caso de múltiple personalidad fue el primero en utilizarse en Estados Unidos como defensa para conseguir una absolución por los delitos imputados. Y este fue el caso de Billy Milligan, el hombre de las 24 personalidades, cuyo caso nos demuestra lo importante de los trastornos mentales y que pueden ser tratados si uno recibe la ayuda adecuada y busca la forma de sobrellevarlos. Y que tristemente todavía se sigue siendo un tema tabú lo de los trastornos, enfermedades mentales. Y no sé, si tú digamos sufres de este trastorno o sufres de alguna otra enfermedad mental, busca ayuda profesional. No te quedes con eso callado, la verdad. Es mejor que te trates con un profesional a que pueda pasar algo como lo que le pasó a Billy Milligan, o le pasó a Richard Chase, un asesino en serie, o a Herbert Mullin, otro asesino en serie. Esos dos casos ya hablaré en futuros episodios, pero espero que les haya gustado este episodio. Si aquí hay psicólogos y me pueden dar más información o me pueden contar experiencias con pacientes con este tipo de trastorno, es bienvenido. Me lo pueden contar en los comentarios o en las redes sociales del podcast como @crímenesatroces en Twitter y @crímenesatrocespodcast en Instagram y Threads. O si me lo quieren decir a mis redes personales, estoy en Twitter como @santqs99 y en Instagram y Threads como @santiqs99, Santi con I latina. Y bueno, con esto terminamos el episodio del mes de agosto. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio el siguiente mes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.